Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana tan húmeda en Lima y con tantas narices resfriadas. Hace mucho frío en Lima para lo que Lima es. Haciendo los anuncios correspondientes de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un descuento, un súper descuento, usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNB y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Muy bien, y vamos a hablar de el día del juicio, pero no del juicio final, pero empecemos por favor con el fuerte sismo que hubo hoy día en Arequipa. En Arequipa fue obtenido un sismo de 7.0 en la provincia de Carabalí. Ha habido algunos derrumbamientos de piedras en la carretera. Felizmente, ningún fallecido ni ningún herido de gravedad. Para un sismo de 7.0, esto es milagroso. Hay que recordar algunas cosas siempre. Las alertas de tsunami se declaran desde Hawái, con un sistema de boyas que tiene el sistema en todo el Pacífico. La última vez que pregunté, las boyas que le corresponden poner al Estado peruano no estaban. Yo espero que ya estén. Pero en todo caso, el punto focal de toda esta información en el Perú es la Marina de Guerra de Perú, a través de la Dirección General de Hidrografía, no la PCM. Hoy temprano apareció el señor ministro de ANSE señalando que no había ninguna alerta de tsunami, pero la Marina no había levantado la suya. Primer problema, en una desgracia, es no tener una adecuada comunicación con la población. Primer problema a corregir. Eso es importantísimo. Se ha estado ensayando con un sistema de alerta temprana, con celulares. Que yo sepa, en la provincia de Arequipa, Carabalí, no funcionó. El alcalde de Carabalí señala que desde muy instantes después del sismo se estuvo comunicando con autoridades en Lima. Nadie le contestaba el teléfono. A esta hora, evidentemente, ya no hay nada más que hacer. Han habido réplicas de más de 4 grados durante toda la madrugada, se han suspendido las clases. Pero de nuevo, de nuestros errores hay que aprender. ¿Qué hacer si usted recibe una alerta de tsunami? ¿Qué hacer si usted está en medio de un terremoto y está parado frente al mar? No tiene que recibir la alerta de tsunami, tiene que salir inmediatamente de la orilla del mar y ganar altura. Son los mensajes que se tienen que repetir hoy una y otra vez, por si acaso. No fue el día del juicio final para nadie, gracias a Dios. Pero para Keiko Fujimori sí viene el día del juicio. Esa es la noticia que tenemos para el día lunes. El lunes, 1 de julio, se inicia finalmente el juicio oral a Keiko Fujimori por el caso Cócteles. Un caso que ya tiene muchísimos años de investigación, demasiados hay que decirlo, y que ha estado en control de acusación mucho tiempo. ¿De qué se trata el caso Cócteles? ¿De dónde viene el nombre del caso Cócteles? Está también en la siguiente nota de la República. ¿De dónde viene el nombre del caso Cócteles? ¿Ok? Vamos a explicarlo rápidamente. En las campañas políticas del 2011 y el 2016, pero sobre todo la del 2011, Keiko Fujimori desarrolló una serie de actividades proselitistas para, con la venta de las tarjetas, de las entradas a estas actividades, conseguir fondos para su campaña. E hizo una serie de cócteles. En teoría, la venta de estas entradas cubría sustancialmente algunos de los gastos de campaña. Pero rápidamente la investigación, sobre todo a raíz de la declaración de Marcelo Odebrecht, comenzó a cambiar el perfil de los donantes de esa campaña. Y resultó que no eran los que compraban las
tarjetitas para el cóctel, sino grandes empresas nacionales y transnacionales, entre ellas Odebrecht. No ha sido la única. Está el Banco de Crédito, están otras empresas que colaboraron con la campaña de Keiko Fujimori de una manera, digamos que más que generosa. Desde el año 2014 y a raíz del caso de Ollantumala y Nadine Heredia, este programa no existía, pero yo vengo señalando que en la recepción de fondos ilícitos de campaña, porque la ley de partidos políticos lo prohíbe, es ilícito, pero no es delito, sino a partir de agosto del 2019, cuando se incorpora al Código Penal. Keiko Fujimori, igual que Ollantumala y Nadine Heredia, está siendo juzgada por lavado de activos, por recepción de dineros de Odebrecht en particular, no las otras donaciones. El caso de Ollantumala ya está en juicio oral hace meses, desde el año pasado. Se calcula que este año, antes de diciembre, se tiene que dictar sentencia. Y esa sentencia va a ser muy importante, porque evidentemente se va a apelar, pero va a ser muy importante para establecer si el tipo penal de lavado de activos aplica o no aplica. Odebrecht, en estos casos, hay que decirlo, no forma parte de la colaboración eficaz porque sostiene que donar a campañas políticas en esos años no es delito y porque sostiene que el dinero no es manchado ni maculado, como sostiene la tesis de la Fiscalía. En todo caso, desde el punto de vista del receptor, si es que el dinero fuera manchado, se necesita saber o poder presumir que el dinero procede de una actividad delictiva, cosa que era imposible saber en 2011, cuando Odebrecht realizaba actividades empresariales regulares en el Perú. Esa es la historia, y esa es la historia que se va a resolver pronto. Keiko Fujimori, desde mi punto de vista, es inocente en el delito de lavado de activos, sí, pero lamentablemente mal asesorada, probablemente y por sus propias decisiones. Ha realizado tantos actos de encubrimiento que probablemente termine siendo condenada con una pena mucho mejor, no por el delito de encubrimiento. Esa es su situación distinta, hay que decirlo, de Ollantumala, que no ha sido ni está siendo procesado por encubrimiento. Es una historia tremenda, pero hay que volverla a explicar una y otra vez, porque cuando expliqué esto hace 10 años, me llovieron todos los insultos de los que hoy trabajan en Willax por explicarlo. Pero ahora todos están de acuerdo con la tesis. Y hay que explicarlo porque a la hora que esto suceda, probablemente muchos de ustedes no entiendan qué es lo que está pasando. Pero tratándose de un juicio que involucra a 40 coimputados, a 2 personas jurídicas y a más de 1000 testigos, lo cual es francamente un despropósito, ese juicio va a durar mínimo, el juicio oral, 3 años, mínimo, pero mínimo, solo para escuchar a los 1000 testigos. Y porque además se trata de un sistema de justicia que tiene otros casos. No es un juzgado que se dedica a dedicación exclusiva al caso de ustedes. He ahí el problema. ¿Qué más tenemos en la carpeta del juicio final, por favor? Una noticia que viene por parte de Rafael Vela. Evidentemente esperamos una condena. Obviamente, si estás trabajando hace 6 o 7 años en un caso que recién inicia, la Fiscalía espera una condena. A eso ha trabajado. El trabajo de la Fiscalía está prácticamente terminado, porque durante el juicio oral, si bien acusa, si bien impulsa, el protagonismo pasa a el colegiado de jueces que va a juzgar. Pero ayer hubo una noticia importante en el proceso Lavallato también, la tenemos acá, la primera condena, la primera condena en el caso Odebrecht que logra el equipo de fiscales y jueces que han dedicado en los últimos años a investigar y juzgar a los que están imputados por delitos diversos, lavado, colusión, cohecho, en el caso Lavallato. Este caso, el caso de Samuel Campuzano y el caso del señor Coveñas, es un caso que sí involucra un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Y es el caso de la carretera del vial periférico del Cusco. ¿Qué pasó? El gobernador Tito Apuriu está involucrado también en este caso, pero en esta sentencia en particular
se ha sentenciado a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Y en esto ha primado también la colaboración de Odebrecht. El señor Campuzano y el señor Coveñas fueron los que facilitaron la emisión de bonos soberanos para pagar a los contratistas la obra que se hacía en el Cusco por 177 millones de soles. Una operación regular, hay que decirlo. Es regular que el Estado se endeude para financiar una obra pública. De esto no hay mucho más que decir. Pero dentro de esa operación regular, estos funcionarios facilitaron con sus influencias la operación a cambio de recibir un pago que está acreditado con los contratos fraudulentos simulados de estos mismos personajes con contratistas de Odebrecht en el proyecto en ejecución. En el caso del señor Campuzano le han puesto 8 años, efectiva de inmediato. En el caso del señor Coveña, 6. Ambos han apelado y todavía no hay una resolución firme y ejecutoriada, pero el señor Campuzano tiene que purgar prisión efectiva ya, desde ayer. Otros 2 abogados imputados tienen prisiones suspendidas. Primera sentencia, hay que decir, luego de un juicio oral. Hay otras sentencias del caso Lavallato, otras, pero esta es la primera luego de un juicio oral. Las otras han sido expedidas con terminación anticipada de proceso o con colaboración eficaz. ¿Ok? Esta es la primera, luego de un juicio oral para este equipo. Hay que decir que en el caso de Chacas, de la carretera Chacas, también se logró una condena para el entonces gobernador Álvarez, pero eso lo hizo directamente la Fiscalía de Chiclayo. Muy bien, ¿qué más tenemos en esto? Pues pausa y regresamos. No, tenemos una cosa más, por favor. ¿Tenemos algo más? No, pausa y volvemos. Muy bien, y tenemos otras acusaciones fiscales. No son pocas, ¿eh? No son pocas. Acusaciones presidenciales. Antes, cuando se acusaba a un presidente, el país se paralizaba. Ahora ya acusan a presidentes todas las semanas. Se trata de 2 acusaciones presentadas por el fiscal de la Nación. El fiscal Villena ha presentado acusación en primer término contra Martín Vizcarra. ¿Por qué? Por negar vínculos con Odebrecht. En realidad de lo que se trata es de los vínculos que mantuvo el señor Martín Vizcarra a través de una empresa familiar que tenía con su hermano en Moquegua y que había sido contratista de la empresa Odebrecht para obras en ese ámbito de influencia, en Moquegua. Eso tendría que haberlo declarado cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones como conflicto de interés y no lo declaró. Falsa declaración de un documento administrativo, puede tener hasta 6 años de pena y han presentado la denuncia constitucional, que también la verá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hay que recordar que Vizcarra tiene una veintena de acusaciones constitucionales, ojo, además de 2 inhabilitaciones ya oleadas y sacramentadas e impugnadas vía acciones de amparo en el Poder Judicial, 2 inhabilitaciones para el ejercicio de función pública, una por 10 años en el caso del Vacunagate y otra por 5 años en el caso de los contratos en Moquegua, en los contratos para los cuales debería iniciarse muy pronto también el juicio oral. Lo siguiente, por favor, es Pedro Castillo. Y en este caso, la Fiscalía también presentó una denuncia constitucional contra el expresidente por el caso Perupetro. ¿De qué se trata esto? Se trata del nombramiento ilegal, se le acusa de negociación incompatible del señor Salaverry. Como ustedes recordarán, Daniel Salaverry, expresidente del Congreso, fue nombrado como presidente de Perú Petro. En realidad no podía asumir ese cargo porque la ley se lo prohibía. Se exigía experiencia en materia de hidrocarburos. La Contraloría objetó la contratación porque la ley es bastante clara. Salaverry se ha declarado inocente, señalando que a él no le tocaba hacer ese análisis,
La defensa de Pedro Castillo ha dicho lo mismo, no nos tocaba a nosotros hacer ese análisis, pero el asunto es que lo han denunciado por esta materia, por nombramientos indebidos en el caso Perú Petro. También el caso lo tiene que ver la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero en la Comisión de Justicia están pasando otras cosas. Miren, por favor, lo que el señor Américo Bonza de Perú Libre, que tiene a su líder prófugo de la justicia, bueno, ha presentado una propuesta y la defiende para sancionar a jueces y fiscales por pedir prisión preventiva. ¿Ah? Y ha dicho que la fiscalía está politizada. Entonces, si un fiscal solicita la prisión preventiva de un imputado, la preliminar o la preventiva, da lo mismo, y luego esta se revierte en instancia superior, el fiscal y el juez que solicitaron la medida están incursos en un procedimiento administrativo por falta muy grave. ¿What? Esto es increíble. Lo más increíble de esta propuesta es que, miren lo que sigue, ayer se aprobó en la Comisión de Justicia. Es decir, pende una espada sobre la cabeza de cada fiscal y cada juez del Perú, porque hay de que le reviertan en instancia superior, hay de que le reviertan en instancia superior una resolución judicial que ordena una detención preliminar o una detención preventiva. Esto es gravísimo porque atenta contra la pluralidad de instancias. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, no van a revertir ninguna, pues, en la superior. Porque significa condenar a tu colega a que salga del sistema por falta grave. Más burros no pueden ser. Es exactamente lo que no necesitas. Pero el Congreso está en plan venganza. Venganza. Vamos a desactivar todas las instituciones que impliquen la persecución del delito. Entonces, hagamos un recuento, ¿ok? El partido político no tiene responsabilidad penal. Eso ya es ley, ¿eh? La colaboración eficaz, nos la bajamos a nada. Si en 8 meses no sacas la colaboración eficaz, ya no hay. ¡Ping! Perdiste. Chao. Eso ya es ley. Los delitos prescriben más rápido. ¿Eh? Ley Soto, para que prescriban express. Hay un proyecto de pérdida de extinción de dominio ahí que todavía no se vota en el Pleno desde hace más de un año, para facilitarle a la gente que pueda robarle al Estado y quedarse con el botín. Hay un proyecto de ley votado en primera votación, falta la segunda, para hacer que organización criminal, el tipo penal de organización criminal, ya no se aplique a una serie de delitos que no generan una cadena de valor económico, ni a ninguno que tenga una pena menor de 6 años. Todo eso está haciendo el Congreso delante de todos ustedes. Algunos ya son ley, otros van en camino de serla, y el que acaba de aprobar el señor Américo Bonza, también. Hay otro más, también, el de crimen organizado, en el que establece que para un allanamiento tienes que notificar al allanado. ¿Para que se deshaga el botín? Va, para que esconda las pruebas. Para que tenga tiempo de quemarlo todo. O meterle un virus a la computadora, ¿verdad? Esto está siendo aprobado en el Congreso. Y ahora, la detención preliminar o la detención preventiva, que es una herramienta que no es el fiscal el que la otorga, sino el juez. Apréndanse eso bonito, señores congresistas. No es un fiscal solo. El fiscal solo no puede hacer absolutamente nada más que pedir. Nada más. Es el juez el que concede. Bueno, el fiscal y el juez los votan de la carrera judicial. Ya está. Para que nadie pida prisiones preventivas o nadie revierta una prisión preventiva cuando de repente hay que revertir. Lo que dice acá, por favor, este titular, Rubén Vargas, es una pregunta retórica, pero de verdad que es bien importante, ¿no? ¿Qué culpa tiene la DIVIAC de que los mayores corruptos en el Perú sean los políticos? ¿Qué culpa tenemos nosotros, los ciudadanos? Cuando votamos por ellos no nos cuentan lo que son, nos enteramos después y después no volvemos a votar por ellos. Pero vienen otros, que son igualitos, los mayores corruptos en el Perú.
La DIVIAC persigue todo crimen organizado, complejo, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, todo. Pero se tiene que dedicar largo tiempo a organizaciones criminales de políticos. Dina Boluarte y sus ministros Santibáñez están empeñadísimos en acompañar los esfuerzos del Congreso por destruir todo lo que sea persecución del crimen desde el poder. La DIVIAC, todos sabemos, tiene los días contados. La última línea de defensa que hay contra estas actividades criminales en la política, aunque parezca increíble, es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial. Pero es la última línea de defensa para tener algo de separación de poderes. Nos tenemos que despedir, no sin antes terminar la semana mencionando a nuestros auspiciadores. Y vamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria y desde 20.000 soles y haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNB y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Nos vemos nuevamente el día lunes. Pasen un gran fin de semana y no se olviden de compartir este programa. Nos vemos.